¿Se ve ahí? Se ve ahí que está compartiendo, sí. Se ve. Ok. Mi gente, ¿y no hay alguien que pueda grabar de ustedes la pantalla? Bueno, Y dice que está grabando, claro. Bueno, mi gente, nosotros hoy vamos a hablar sobre el tema del plan de unidad para la planificación, un trabajo realizado en conjuntos. Mi nombre es Fiance Miguel Santana, matrícula 139-6914, y lo voy a dejar con mis otros compañeros para que también se presenten. Mi nombre es Rosany Meliar, matrícula 132-2250. Mi nombre es José Francisco Diloné, matrícula 141-6618. Mi nombre es Eusubel Tavera, matrícula 142-99, 142-99-84. Okay. Bueno, hoy vamos a hablar Mi nombre, del plan de unidad. mi nombre es Samuel Cruz, porque Sí. el internet, tengo problemas con el internet. Pero está bien, siga, compañero. No, di tu nombre, que es importante. Sí, mi nombre es Samuel Cruz. Okay. Bueno, hoy vamos a hablar. Mi nombre es Eligio Roja, matrícula 133-89-13. Vamos a hablar sobre el plan de unidad, el cual es la principal herramienta que existe en el sistema educativo, ya que de aquí se dan las capacitaciones para los alumnos, se da mediante herramientas competitivas, las cuales se plasman en el mismo plan de unidad. Sabemos que se construye mediante unos procedimientos que contienen contenidos, también contienen lo que son las competencias. En este plan de unidad vemos cómo en la situación de aprendizaje, cómo se complementa mediante las actividades. O sea, el plan de aprendizaje son como las cosas que necesitan los alumnos, ¿verdad? Y nosotros como maestros vemos cómo podemos mejorar cómo podemos mejorarla mediante estrategias, mediante actividades, para que se resuelvan los problemas que se estén dando. ¿Qué ustedes opinan sobre el plan, sobre la situación de aprendizaje que vemos aquí en la unidad? Siempre se implanta, depende lo que se vaya a trabajar. Por ejemplo, el plan de unidad se trabaja según el problema. Depende de lo que uno le esté tratando al niño. Yo diría que la situación de aprendizaje es un problema, o sea, una dificultad que tienen los niños, por ejemplo, si tienen poco manejo del balón. Entonces la situación de aprendizaje, uno plantea el problema y la solución mediante las estrategias y eso del coche. Y ahí Sí, colega. Por lo que yo pude entender. Ok. Por lo que yo pude entender de lo que se hizo, a elaborar una planificación de unidad, una parte de la planificación se trae del currículo, como por ejemplo las competencias, indicadores de logro, las competencias específicas, pero también hay una parte que es propia del docente, como por ejemplo los procedimientos y otros. Yo no sé si ustedes están de acuerdo conmigo, pero esa fue lo que yo pude notar de esa parte de esa planificación. También nuestra labor como docente es desarrollar la enseñanza, enseñarlo, pero con coherencia, no decir piquen el balón así, porque ellos no van a entender así. Tú tienes que empezar, mire, el balón se pica con esta mano, tienes que darle al paso, tienes que darle rápido, cambiar la bola a la otra mano. Desde mi punto de vista, no sé si están de acuerdo. Excelente intervención que hizo la compañera. También sabemos que esta unidad se construyó
en base a las necesidades de los estudiantes. Por ejemplo, en los contenidos tenemos 3 contenidos, que son los conceptuales, los procedimentales y los actitudinales. En los contenidos procedimentales vemos cómo se hace un proceso de construcción. O sea, las necesidades de los estudiantes, sacamos del currículo, o sea, de la malla curricular, buscamos los procedimientos, solamente copiamos y pegamos. Claro, teniendo en cuenta que tenemos que tener claro qué objetivos buscamos, cuáles son las necesidades de los estudiantes, y entonces pegamos en nuestra planificación, haciendo una coherencia de lo mismo. Entonces, en lo conceptual son los conceptos que nosotros queremos desarrollar de los estudiantes. Ustedes saben que los estudiantes se hacen cuestionamiento, el qué, el cómo y el cuándo. Cómo aprender, qué aprender y cuándo aprender. Entonces, con esos conceptos que nosotros ya dominamos como maestros, hacemos referencia de los mismos. Y los actitudinales son esos contenidos que conllevan los valores, esos valores que damos a los estudiantes de, por ejemplo, respetar las reglas del aula, respetar las actividades integradas. Cuando el alumno, por ejemplo, llega a la escuela fuera de horario, no está respetando las normas ni las leyes. Entonces, por eso se hacen esos contenidos actitudinales, para tener un respeto hacia las normas y hacia las leyes. Entonces, también los indicadores de logro, que no son más que unos componentes que conllevan a unos criterios. ¿Cuáles son esos criterios? Bueno, ya luego de un proceso de recogimiento, o sea, ya cuando el maestro recoge toda la información del estudiante, el maestro lo evalúa y ve qué le hace falta a ese estudiante. Luego de que ve qué le hace falta, entonces el maestro le diseña un plan, ¿verdad?, estratégico, que conlleve actividades, búsqueda de información. Luego que se haya ese recorrido de construcción, entonces el maestro lo que hace es wow, se va a apagar. También uno de los logros de los indicadores es la parte en donde podemos ver el avance que han tenido los alumnos. O sea, cuando uno es un buen profesor, los alumnos entienden de una vez. Como decíamos ahorita, la planificación de unidad es un complemento general, o es una estructura sólida donde se dan todos los contenidos de aprendizaje idos y por haber. O sea, aquí vamos a esquematizar, ¿verdad?, con este plan de unidad, todas las estrategias que los maestros tenemos para que se dé un plan eficaz, ya que los estudiantes tienen diversos conocimientos, pero con el plan de unidad nosotros vamos a utilizar desde la malla curricular todos los contenidos competentes para que se dé un aprendizaje significativo. Aquí vimos que este plan de unidad trata sobre el béisbol. También tiene los componentes, tiene dos competencias fundamentales, que son la mental y de salud, y la espiritual. En la de salud vimos cómo se adoptan hábitos saludables desde el punto de vista emocional y mental. O sea, cuando hablamos de salud, vemos que algunos estudiantes tienen un estímulo emocional y espiritual, ya que puede, mediante las actividades, fortalecer la mente. O sea, cuando los niños hacen algún tipo de actividad, en este caso educación física,
se le abre el conocimiento, desarrollan más el conocimiento y su comportamiento cambia, las emociones, ya que si tú te sientes triste y estás realizando una actividad, vemos como el estado emocional le cambia del estudiante, porque le abre otro tipo de mente. Entonces también la competencia de desarrollo personal y espiritual, aquí se integran de forma colaborativa, ya que por ejemplo cuando nosotros hacemos un grupo para realizar una actividad, los estudiantes, por ejemplo, algunos no se hablan con otros porque son arrogantes, o los niños no quieren colaborar porque se sienten, ¿verdad?, intimidados por el que sabe más y sienten que no están desarrollando una buena actividad. Entonces, para esto se da lo que es la competencia de desarrollo espiritual, para ser integradora y más colaborativa. ¿Me escuchan? También iba a decir, colega, que depende de lo que se vaya a trabajar en la unidad de aprendizaje, de ahí va a depender las competencias que vamos a utilizar en la unidad de aprendizaje. Así mismo, colega, y hablando de los contenidos son mediadores de aprendizaje significativos que los saberes, los conocimientos del área curricular es quien le da el volumen. Si los contenidos no se desarrollan, nuestra competencia, los contenidos y actitudes y valores son propios que nos ayudan a moldear las actitudes del estudiante. Son importantes los propios porque ayuda a formarse de manera interior. Exactamente, como dice el compañero. También vemos en la situación de aprendizaje, son situaciones... Bien. ¿Me escuchan? Sí, sí. En la situación de aprendizaje vemos cómo esto busca cuáles son las necesidades que necesitan los estudiantes. Por ejemplo, aquí pusimos los alumnos de segundo de la Escuela Marañón, ubicada en la Charle de Gaulle, quieren fortalecer su conocimiento con el tema del béisbol. O sea, es como la necesidad que buscan los estudiantes, ¿verdad?, que necesitan aprender un tema en específico o de alguna actividad. Entonces el maestro lo complementa aquí en el plan de unidad para entonces ir trabajándolo con la malla curricular. O sea, va a buscar, por ejemplo, si vamos a trabajar con el tema del béisbol en la malla curricular, vamos a ver diferentes estímulos que este presenta para ver cómo se desarrolla mediante actividades. Exacto, colega. Y los fundamentos y esas actividades, siempre y cuando estén en el currículo. Exactamente. También, como decía, para culminar, que los contenidos conlleva 3 competencias, o sea, que están los conceptuales, los procedimentales y los actitudinales. Decía que los conceptuales son los conceptos históricos que el niño debe de aprenderse, debe de memorar. Por ejemplo, ¿quién no sabe quiénes fueron los 3 padres de la patria? Ya eso lo tenemos en la mente, no se nos olvida. Así, por eso se utilizan los contenidos conceptuales, para nosotros recordar algo conmemorativo, será fecha, una tarea, lo que sea. También los procedimentales, que son procedimientos que se dan de construcción para construir o moldear el conocimiento que tienen los estudiantes. Es como se construye. También, bro. Y también. También los contenidos son el desarrollo más fundamental que tenemos que buscar para poder formar lo que es una planificación, para así poder dar una clase que el niño entienda y que pueda ir desarrollándose a través de los contenidos que nosotros ya tenemos. Y del aprendizaje también, que es lo más importante. Exactamente, que el niño aprenda bien.
Exactamente. Entonces también yo decía que, por ejemplo, en los contenidos actitudinales se refleja lo que son las actitudes y los valores de los estudiantes. Que los estudiantes, por ejemplo, tienen que aprender de reglas, tener un régimen de ley consecutivo, porque si los estudiantes o nosotras las personas no tenemos alguien, ¿verdad?, que nos ponga una ley, entonces vamos a tener un descontrol. Por eso se usan las actitudes para nosotros valorar las cosas. Por ejemplo, cuando los estudiantes van a una escuela y están izando el himno, o sea, la bandera, están cantando el himno, ellos deben de pararse porque debe de haber un respeto por esos valores patrios. También cuando el estudiante llega a una escuela tarde, sabe que cometió un error, reconoce esos valores y trata de no volver a hacerlo, ¿verdad? Por eso se usa mucho lo que... Exacto. Exacto. Cuando un estudiante hace algo así, colegas, tratan de, como un ejemplo, el maestro, corregirlo para que lo empiece a hacer mejor y al otro día llegue temprano. Se le pone como normas. A veces le dan hasta Y el castigo. estudiante tiene que buscar la forma de cómo arreglarlo. Exactamente. Entonces, ya para culminar y en conclusión, vemos cómo la planificación a través de la unidad de aprendizaje se va construyendo mediante un proceso de pasos que contribuye a la formación académica de los estudiantes. Vemos también cómo esta planificación de unidad del nivel secundario se diseña con un propósito y con un objetivo de dominio. O sea, para resaltar ya y culminar, la planificación, con la planificación se ejecutan muchos indicadores de logro, los cuales se van apoderando del aprendizaje de los estudiantes. ¿Algo más que decir, compañero, antes de culminar la reunión? Si no, colega, para terminar, puedo decir que cabe destacar que la planificación, para que se lleve de manera eficiente, necesita varios componentes, como ya ustedes saben: contenido, objetivo, actividades, estrategias, competencias. Entonces, Experiencia. Exactamente. Bueno, pues entonces, para mí ha sido un placer. Ustedes saben, se me cuidan.